noches, mis amados hermanos y hermanas de la Iglesia Buenas Nuevas, y también a cada oyente que nos sintonizan por Facebook, por Instagram. En esta hora, hoy martes, en tiempo de predicación de la palabra de Dios, esperamos que el Señor Todopoderoso le esté bendiciendo a cada uno y que podamos edificarnos también con la palabra en esta noche. Un saludo cordial de la Iglesia Buenas Nuevas en Chitré, y también queremos que vayamos a la palabra de Dios, al capítulo 3 de Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mi Dios y eterno Padre Celestial, te queremos dar gracias en esta hora, y también, Señor, en este momento orar por cada familia de cada uno de los oyentes, Señor. Oramos también por cada congregación local aquí en Herrera, en Panamá y en el mundo entero, donde se predica tu palabra. Señor, que tú añadas bendición, Padre, que también pongas el deseo de cada hermano, Señor, estar, Dios, unánimes, estar, Señor, con el deseo de serte fiel cada día. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en cada corazón. Habla, Señor, a cada uno, a cada miembro del cuerpo de Cristo, Dios, en donde quiera que se encuentre, Señor. Te lo pedimos que así sea, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El título de este mensaje: ¿practica la iglesia la exhortación? Es una pregunta. ¿Practica la iglesia la exhortación? Porque si vamos a preguntas, estoy seguro que la iglesia, en cierto sentido, está practicando muchas cosas que la Biblia nos manda, que la palabra de Dios nos manda. Pero también estoy seguro que como iglesia muchas veces sabemos cosas, y eso dice la Biblia que es pecado. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso es pecado delante de Dios. Entonces la exhortación es algo que la Biblia nos enseña. Este pasaje, aunque el contexto habla del reposo del pueblo de Dios, habla también de la exhortación, y quiero dirigirme específicamente a este tema importante, el tema de la exhortación. Iglesia de Jesucristo, tengamos cuidado. Los sistemas gubernamentales, los sistemas también políticos, nos han puesto a pelear los unos por los otros. A veces peleamos, y se ve mucho eso cuando llega el tiempo de la política. No es de mi partido, y hay rivalidades por causa de los partidos políticos y todo eso, y de una u otra manera el cristiano ha caído en ese juego también, y eso es triste. Entonces, lo que ha llevado el sistema político, el sistema gubernamental, los sistemas paganos, es a llevarnos a pelear los unos con los otros, a dejar de visitarnos los unos a los otros, a pensar más por el bien propio que por el bien común. Y estamos en una sociedad donde se está perdiendo ya esa unidad, ese deseo de compartir, ese deseo de visitarnos, aunque la pandemia nos ha interrumpido lo que es la visita, pero aún así creo que debemos hacerlo con las medidas necesarias, pero no dejar de visitarnos. Más bien nos criticamos los unos a los otros. Entonces, si vamos a ver las dos balanzas, estoy seguro que hacemos más cosas malas que cosas buenas. Entonces es allí donde tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Y es allí donde la iglesia tiene que estar muy vigilante, muy atenta a lo que estamos o no estamos haciendo. Y a veces nos tratamos de alejar también más y ser insensibles por las prácticas o por las cosas que otros hacen. Y somos insensibles muchas veces. La Biblia dice que debemos llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan.
A veces nos gozamos con los que se gozan, pero no lloramos con los que lloran. Es allí donde la iglesia tiene que prestar atención. En este tema de la exhortación, practica la iglesia la exhortación. Quiero irme un poquito más atrás en el versículo 12. Como dije, es un contexto quizás un poco distinto a lo que es el tema de exhortación, aunque lo habla aquí en el versículo 13 que citamos. En el versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Primero, vemos que no es motivo de alegría para nadie, para ningún cristiano, porque este mensaje es para la iglesia principalmente, porque si usted es miembro del cuerpo de Cristo, este mensaje es para usted, mi querido hermano. Este mensaje es suyo. Hágalo, vívelo en su propia vida, porque si nosotros como cristianos nos alegramos porque alguien se aleja, se aparta del Dios vivo, como dice el versículo 12, debe causarnos dolor, debe causarnos tristeza, porque estoy seguro que Dios también se duele, se lamenta de eso. Dios se entristece por aquello. Entonces, no es motivo de que nosotros nos alegremos, más bien es un motivo de tristeza cuando alguien se aparta del Dios viviente. Como dice allí, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La advertencia allí de aquellos que conocen al Dios vivo, pero de una u otra manera se apartan. Cuando alguien endurece su corazón, está hablando la Biblia allí, es un motivo allí para entristecerse, para alarmarse y para preocuparse. Uno sabe que espiritualmente se va a hundir. Una persona que se aparta del Dios viviente, del Dios vivo, sabemos que poco a poco va apartándose más y más y va pareciendo más un incrédulo que un creyente, pareciendo más a un hijo de las tinieblas que un hijo de la luz. Y es ahí donde tenemos que preocuparnos también. Entonces el pecado es engañoso. La Biblia nos ha enseñado todo el tiempo que el pecado es algo que entorpece, es algo que condena, es algo que nos lleva a una destitución de la gloria de Dios. Entonces el pecado siempre ha sido engañoso, siempre ha sido algo malo. Cuando la Biblia habla de esas advertencias, hay que prestarle atención a estas advertencias. Cuando la Biblia nos advierte de un peligro, el peligro es muy real, no es un peligro falso, es un peligro real. Entonces, pero yo quiero hablarles en esta noche, en este sermón, hablarles de la solución que la iglesia tiene. Porque sabemos nosotros que el pecado es algo horrible, es algo detestable delante de Dios, algo que Dios no desea. La Biblia dice que ya nosotros no debemos practicar el pecado. La Biblia nos enseña eso, claro, no estamos en el cielo todavía, no significa que no cometemos errores. Sí, vamos a pecar, vamos a cometer pecado, pero no practicamos el pecado. Es distinto, es algo diferente, ¿no? Antes, sin conocer a Cristo, pecábamos y le llamábamos a lo malo, le llamábamos bueno, y a lo bueno le llamábamos malo. Entonces, ahora no, el Espíritu Santo de Dios, quien nos ayuda a discernir, nos ayuda también a identificar el pecado, tenemos que saber. Pero voy a hablarles más que todo de la solución, y la iglesia tiene esa solución. La solución a todo, en este caso la Biblia dice: antes exhortaos los unos a los otros. Dice el Señor: no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios viviente. Pero la Biblia habla de una solución que existe. No es una solución aparente, porque la Biblia habla de una solución genuina, de una solución real. ¿Por qué debemos exhortarnos los unos a los otros? Y ahí está la solución, la exhortación, por ejemplo. ¿Por qué debemos exhortarnos los unos al otro? ¿Por qué motivo a la iglesia a la exhortación? ¿Por qué Dios nos habla de la exhortación? Yo estoy seguro que la Biblia nos dice: los unos a los otros debemos someternos a los unos a los otros, debemos amarnos los unos a los otros y debemos exhortarnos los unos a los otros también. Y vemos allí que la exhortación los unos a los otros debe ser no solamente cuando comenzamos la vida cristiana, sino cada día, cada momento. Dice el Señor: antes de exhortar los unos a los otros, cada día. Y hemos olvidado la exhortación en algunos momentos. Cuando debemos exhortarnos los unos a los otros, nos estamos a veces
golpeando los unos a los otros, nos estamos hiriendo los unos a los otros, nos estamos desanimando los unos a los otros. Muchas veces escuchamos comentarios entre creyentes que son comentarios de desánimo. Más bien la Biblia nos dice, debemos exhortarnos los unos a los otros. Estamos viviendo en tiempos muy tristes, momentos muy... yo decía en un sermón hace poco, el que ha vivido 100 años, si Dios le ha permitido vivir 100 años, le preguntamos, en estos 100 años que usted ha vivido, ¿cuál ha sido el periodo más difícil de todos los 100 años que ha vivido? Estoy seguro que va a hablar de estos tiempos, que es algo mundial, algo que está sucediendo a nivel del mundo. Estamos viviendo entonces momentos tristes. Cuando empezó la pandemia y había un contagiado, yo recuerdo que las noticias salían por allí, las casas las cercaban con cintas amarillas. Eso parecía que en esa casa hubiese habido una balacera y murieron allí toda la familia y no se podía ni siquiera pasar por ahí cerca. Eso fue el principio de la pandemia. Un contagiado en una barriada, eso era algo alarmante. Las personas ni siquiera querían pasar por el frente de aquella casa. Son momentos tristes, hasta donde la humanidad llegó al rechazo, al poco me importa. Hay muchas cosas. No estoy diciendo que todo el mundo actuó así, pero sí. Lo señalaban y lo tildaban como un leproso en el tiempo de Jesús. Los leprosos eran olvidados, eran llevados a un lugar diferente, no podían convivir con las personas, porque era algo incurable, ¿no? Pero este virus, gracias al Señor, que las personas que se contagian, no todo el mundo muere. Pero así vivió la humanidad, así ha estado viviendo, gracias al Señor, que ya hay personas contagiadas, ya no le ponen cinta amarilla a la casa. Se trata todo con un poco más de normalidad. Y es triste hasta al punto donde nosotros hemos llegado. Entonces el cristiano en esos momentos tenía que actuar, ¿no? Ahí donde la iglesia tenía que actuar, había que exhortar, había que animar. Desde que empezó la pandemia, desde que empezaron los contagios, todo el tiempo yo estuve allí visitando, claro, con un poco de prudencia, cumpliendo todas las medidas de seguridad, pero había que darle ánimo a aquellos hermanos, a aquellas personas que tenían el virus, pero no eran personas que necesitaban rechazo. Eran personas que necesitaban por lo menos ver a uno por la ventana, ver a uno allí desde la puerta, exhortarles. El cristiano tenía que actuar. No tratarle así como un leproso en el tiempo de Jesús. Pero, ¿para qué sirve la exhortación? Hablemos de exhortación. Sigamos hablando de exhortación. ¿Para qué sirve la exhortación? Primero, la exhortación es bíblica. Primero que todo, arrancando por allí, la exhortación es algo bíblico. La Biblia dice, exhortaos los unos a los otros. Y buscamos otros pasajes que vamos a hablar. Vamos a ver que Dios nos pide que nos exhortemos los unos a los otros. Porque dentro de la exhortación hay algo bueno, se produce algo bueno, acontece algo bueno. ¿La exhortación para qué sirve? Para que la duda, para que el desánimo, para que la desesperación, para que la depresión, para que el temor no encuentre cabida en la vida de cristiano. Para eso sirve la exhortación. En momentos difíciles, un hermano está pasando un momento difícil, tiene que recibir una palabra de exhortación de otro hermano para que esa palabra que estoy predicando en esta hora sea viva, se ejercite, se practique en la vida de cada creyente, de cada uno de nosotros. Entonces, ¿para qué sirve la exhortación? ¿Para qué sirve? Para enfrentar el presente y el futuro que nos espera. La exhortación nos lleva a eso, a enfrentar el presente, porque no es un presente bueno.
tampoco les puedo decir que es un futuro bueno lo que nos vamos a enfrentar. No, si yo quisiera un montón de likes, ahora mismo yo voy a hablarle de muchas cosas que no son ciertas. Estamos viviendo momentos difíciles y lo que nos espera tal vez sean momentos más difíciles, pero eso no significa que debemos detenernos, no significa que es una palabra que no está escrita, es una palabra que está escrita. La Biblia dice que el pecado ha golpeado tanto que vamos a ir en descenso por causa del pecado, por causa de la maldad del hombre y la ira de Dios. Entonces, para que nosotros podamos enfrentar el presente, para que podamos enfrentar el futuro, debemos practicar la exhortación. ¿Y cómo aplicamos esa exhortación? ¿Cómo aplicamos la exhortación? Es fácil. Hoy día nosotros tenemos los aparatitos que se llaman celulares. La exhortación, ¿podemos exhortar o exhortarnos los unos a los otros a través del celular? Por supuesto que sí. Una llamada de motivación, una llamada de exhortación a un hermano que está pasando algún momento. Yo siempre estoy llamando a las hermanas o los hermanos ancianos ya. A cada momento trato de llamarlos para darles ánimo, porque lo que pintaban de la pandemia era que no iba a quedar ningún anciano, y gracias al Señor Dios los ha cuidado, Dios los ha protegido. Entonces la exhortación, ¿cómo la podemos aplicar? Orando los unos por los otros también. Llevamos 2 semanas haciendo esa práctica. En el grupo que tenemos ahí de la iglesia practicamos la oración los unos por los otros. Hay tantas necesidades por las que debemos orar, y si no hay necesidades debemos dar también gracias a Dios, que es una oración. Entonces eso es un tipo de aplicación en cuanto a la exhortación. Hablar de temas que nos unen como familia, de eso se trata la exhortación. Como familia cristiana, como familia en la fe, hay tantos temas de exhortación en los momentos tristes, en los momentos oscuros, en los momentos de tempestad. Hay tantos temas de exhortación que los cristianos podemos compartir los unos con los otros. ¿De qué manera también podemos aplicar la exhortación? Reuniéndonos. Mientras podamos reunirnos, reunámonos, porque es una forma de exhortarnos también. Dios usa a un hermano, usa a una hermana, Dios usa hasta un joven o un niño para exhortarnos, porque Dios es capaz de hacerlo. Y reuniéndonos, mientras podamos, nos podemos exhortar los unos a los otros también. Conocí a un anciano en un lugar llamado Aguabuena. Un anciano que desde que lo conocí nos hicimos muy buenos amigos. Cada vez que yo iba a ese pueblo, no había una visita a ese pueblo donde yo no estuviera conversando con aquel anciano. Nos hicimos grandes amigos. Un anciano. Yo tenía 14, 15 años más o menos. Y en cada reunión que teníamos, él contaba sus cuentos, sus leyendas, sus historias y sus chistes. Y era un anciano que me triplicaba o me cuatriplicaba la edad a mí. Pero pasábamos momentos muy divertidos. A veces los cuentos, a veces los chistes se repetían y lo gozábamos como si fuera la primera vez. Me acuerdo bien de aquel señor llamado Benito Navarro. Cada momento que la pasábamos allí hablando eran momentos de risa, momentos divertidos. ¿Por qué? Porque este anciano nunca me hablaba de chismes, nunca me hablaba a mí de malas noticias, no me hablaba nada de cosas así negativas. Todo era algo positivo. Ahora, imagínese usted, ¿qué provoca la exhortación? La exhortación debe provocar eso mismo. Debemos desear reunirnos con los hermanos en la fe, que compartimos un mismo amor, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo Señor. Eso nos une a nosotros. Y como eso nos une a nosotros, debemos también desear
desear exhortarnos los unos a los otros. Porque en la exhortación no hay mala noticia. En la exhortación no hay tristeza. En la exhortación no hay chismes. En la exhortación más bien hay esperanza. En la exhortación los unos con los otros hay también esperanza por la eternidad. En la exhortación hay fe, hay amor, porque eso es bíblico. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, exhortémonos los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Dios y eterno Padre. Te adoramos, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a entender que debemos exhortarnos los unos a los otros. No solamente, oh Dios, estar conociéndonos, Señor, desde lejos. No solamente estar mirándonos, Señor, las caras, sino también cumplir con esta palabra, Dios, que la exhortación en la vida del creyente es para beneficio espiritual de cada uno del miembro del cuerpo de Cristo. Padre, que este momento, Señor, nos ayudes a recapacitar y a analizar si estamos exhortándonos los unos a los otros. Cada día, como dice tu palabra. No solamente recordarnos de vez en cuando, sino cada día. Motivar, Señor, a los hermanos que pasan dificultades. En el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos capacite para llevar a cabo, Señor, la exhortación los unos por los otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.